Bienvenidos amigos a un nuevo video de nuestro canal. En esta ocasión vamos a ver cómo pasamos de esta puerta que estamos viendo. Se trata de una puerta principal que ha sufrido las consecuencias del sol y el agua, y es que cuando tenemos una puerta principal de madera expuesta a estos elementos tenemos este problema. En este video vamos a ver cómo pasamos de esto a este resultado final que hemos obtenido mediante el mantenimiento del barniz para exteriores. ¿Quieres ver cómo hemos hecho este procedimiento? ¿Quieres aprenderlo? Quédate hasta el final de este video. Ya vamos a comenzar. Ok amigos, pues tenemos esta puerta que vamos a darle vida nuevamente. Quiero que vean los daños ocasionados por el agua y el sol. Es las condiciones en las que está esta puerta. Vean. Vean que es un caoba rojizo oscuro. Se ve que ya le han dado a unas anteriores pasadas y ya se lo ha oscurecido. Vean el tablero aquí como está, y el barniz viejo. Pero aparte, por la parte de adentro tenemos un color totalmente diferente al que está por la parte exterior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar ese color completamente y vamos a tratar de darle el mismo tono que tiene por dentro nuestra puerta, porque obviamente esta puerta ya fue repintada por lo menos un par de ocasiones. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a los materiales que vamos a ocupar. Tengo por aquí un removedor de pinturas y barnices, que lo que tenemos que checar es que sea 100% lavable. Eso es lo que te recomiendo, ¿ok? Tengo por aquí 1 litro. Tengo por aquí también lo que es una cuña para raspar nuestra puerta. Tengo una brocha de 2 pulgadas y por supuesto necesitaremos nuestros guantes para protegerlos y nuestra lija. Y para nuestra mayor protección ocuparemos nuestros gogles y por supuesto una mascarilla, porque es muy fuerte el olor que desprende este removedor, ¿ok? Así que vamos a ver cómo empezamos nuestra tarea. Tengo por aquí listo nuestro removedor. Vamos a empezar por la parte superior de nuestro marco, justo en esa esquina. Lo que tiene este removedor es que solamente nos va a remover la primera capa de barniz, ya que esto debe tener por lo menos 2 o 3 capas. Así es que vamos a aplicar con nuestra brocha este removedor. Te recomiendo ir por áreas de 20 a 30 centímetros a la vez, y una vez que ya hemos aplicado nuestro removedor, vamos con nuestra cuña a quitar la primera capa de barniz que nos ha removido, justo con nuestra cuña de este modo. Vamos a quitar todo lo que podamos para aplicar una segunda capa de nuestro removedor y quitar una segunda capa de barniz hasta que dejemos nuestro marco desnudo, es decir, sin el barniz. Ahí vemos que ya hemos quitado esa parte. Vamos a continuar con todo nuestro demás marco. Ya quitamos la parte superior. Vamos a continuar con los fijos de nuestra puerta, tanto el izquierdo como el derecho. Ahí los tenemos ya sin el barniz, ya removimos todo el barniz. Y vamos a continuar ahora con nuestra puerta. Vamos a quitarla, a ponerla en nuestros burros o nuestros caballetes para poderla trabajar más cómodamente. Nuestra puerta sí la podemos quitar, nuestro marco no. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Vamos a hacer el mismo trabajo que ya hemos hecho con nuestro marco, Voy a quitar por aquí el tapapolvo que nos va a estorbar. Una vez retirado, vamos a empezar el procedimiento de aplicación de el removedor y vamos a ir raspando cada área.
Bien, pues ya hemos removido todo el barniz también de nuestra puerta. Vamos a empezar el lijado a mano. Para eso por aquí tengo una lija de grano 100 para las molduras y también ocuparemos nuestro orbital en donde podamos meterlo para hacer esta tarea un poquito más rápido. ¿Ok? Vamos a lijar nuestras molduras para quitar todo lo que nos haya quedado de barniz en esas partes donde se queda más en los rincones. Ahí podemos ver el trabajo que hemos hecho a mano en la área de las molduras. Vamos ahora a continuar con nuestro orbital en las partes donde podamos ocuparlo. Listo, ahí tenemos lijada nuestra puerta. Vamos a sacudirla un poquito y vamos a colgarla. Aquí podemos apreciar la diferencia. Ya hemos pasado la lija en nuestra puerta, nos faltará hacerlo sobre el marco. Evidentemente no nos podemos deshacer del color completamente, siempre se queda impregnado algo, ya que es una tinta de alcohol la que se aplicó. Aún así tendremos que hacer la misma tarea con el marco. Aquí podemos ver el tramo que nos faltaba de moldura. Vamos a atornillarlo, a resanar y a preparar de la misma modo que hicimos con nuestra puerta, nuestro marco. Listo, pues ya hemos hecho también un lijado en lo que es nuestro marco y nuestra puerta. Vamos ahora a empapelar toda el área porque vamos a empezar a aplicar una tinta. Ya hemos empapelado lo que son los vidrios. Vamos ahora a empapelar lo que serán nuestros muros y nuestro piso para poder hacer la aplicación de la primera mano de nuestra tinta. Listo, podemos ahora sí comenzar la aplicación del entintado.
Vamos ahora a aplicar 3 manos o 4 de fondo. Este fondo poliuretano el que vamos a aplicar. Lo prepararemos y lo aplicaremos. Listo, pues aquí ya estamos viendo nuestro marco. Aparte de la tinta ya también hemos aplicado 4 manos de fondo poliuretano y también hemos hecho lo mismo con nuestra puerta. Ya tiene la tinta y el fondo. Vamos ahora a hacer el lijado de este barniz. Vamos a lijar con lija. Tengo una lija aquí de 320. Vamos a lijar toda nuestra puerta para preparar un acabado. Amigos, pues estamos viendo este color que, aunque no es el final porque se nos ha pedido un tono un poquito más oscuro, tendremos que hacer un sombreado que vamos a lograr envenenando lo que será nuestro acabado. De esta manera vamos a lograr hacer un sombreado donde podamos emparejar el color de esta puerta y nos quede un resultado genial. Como no nos hemos podido deshacer del color que tenía completamente, ustedes vieron cómo quedaban algunas manchas. Es por eso que vamos a aplicar este sombreado. Eso se logra contaminando nuestro fondo con un poco de tinta. Esto permitirá que se pueda emparejar el tono y que prácticamente sea imperceptible una vez que terminemos. Es lo que estamos haciendo a continuación, el sombreado de la puerta y el marco. Lo que haremos a continuación será preparar nuestro acabado. Como pueden ver, aquí tengo una laca brillante en poliuretano. Nos han pedido un acabado brillante y tenemos también lo que es el catalizador. Vamos a hacer la mezcla necesaria. Esto es 1 a 1, es decir, ocuparemos el litro completo de resina y el litro completo de catalizador. Tendremos 2 litros para poder hacer un acabado con por lo menos de 3 a 4 pasadas. ¿Ok? Lo que estamos viendo es la aplicación de esta laca brillante. Nos va a quedar un acabado muy bonito. Aparte de que daremos de 3 a 4 manos, es importante que entre manos dejemos al menos 2 horas de secado y quedará un material bastante permeable que nos permita defenderlo del calor y del agua. Después de la última mano tendremos que dejar al menos 10 horas para poder manipular nuestra puerta y de 24 a 48 horas para un curado total. Han pasado por lo menos 4 horas desde que aplicamos la última mano. Vamos ahora a quitar el periódico en la parte de los muros. Dejaremos pendiente todavía la de los vidrios. ¿Qué te ha parecido? ¿Te está gustando nuestro video? Es el momento de que te suscribas si no estás suscrito aún a nuestro canal. Compartas este video para que más gente lo pueda ver. Regálanos un like y no se te olvide dejarnos un comentario. Así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ustedes. Continuamos. Amigos, así dejamos nuestra puerta el día de ayer. No pudimos hacer más porque ya era tarde. Vamos ahora a retirar el periódico de nuestros vidrios y vamos a darle un vistazo para ver cómo nos ha quedado esta transformación, este mantenimiento que hemos hecho con esta puerta, y ya les enseñaré el antes y el después. Y finalmente aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Estamos viendo ya nuestra puerta con el acabado final. Este es el resultado que nos ha quedado. Como ves, vamos a darle un vistazo. Pues en la caja de descripción te voy a dejar los materiales que hemos ocupado para que los puedas buscar, los puedas conseguir si es que estás interesado en hacer un proyecto como este y tengas los elementos necesarios.
Por aquí te voy a dejar dos sugerencias de video. Son videos muy interesantes para que los puedas ver.